Buen día, bienvenido nuevamente a este espacio de formación en transformación cerámica, un espacio diseñado por Eurocerámica para enriquecer el conocimiento de todos ustedes. Yo soy Clara Inés Cano, llevo más de 10 años de experiencia en el sector cerámico, 2 de ellos en Eurocerámica, específicamente en el área técnica, en inspección y postventa. Y pues hoy quiero venirles a hablar un poquito de la historia de los recubrimientos cerámicos. Y para la historia de los recubrimientos cerámicos, vamos a arrancar primero hablando por el origen, después un poquito del desarrollo a través de la historia y finalmente de la evolución tecnológica. Entonces arranquemos por el origen. Esto pues al principio va a ser muy conceptual, pero ya después sí les voy contando la historia. Entonces, la palabra cerámica viene del griego queramos, que significa arcilla quemada. Por eso es que en todas las definiciones encontramos que la cerámica es el arte de fabricar objetos a partir de arcilla quemada. Pero si bien es cierto, es un arte, también ha trascendido tanto al nivel productivo como al nivel científico. Y si vamos a hablar de la arcilla como el principal componente de la cerámica, entonces cabe decir primero que químicamente es un aluminosilicato hidratado que en su presentación más pura es de color muy blanco y cuando presenta impurezas ya se torna de diferentes colores. Y hay que decir también que esto aplica para todos los materiales cerámicos. Entonces, el tipo de materia prima, es decir, el tipo de arcilla, se ve muy involucrado en cada uno de estos materiales cerámicos, su proceso y su acabado superficial. Es decir, si es esmaltado, si no es esmaltado o si tiene algún tipo de pulido. Bueno, ahora sí, metámonos en la historia. Entonces se dice que la invención de la cerámica empieza durante el Neolítico. El Neolítico es una de las últimas 3 etapas de la Edad de Piedra, que Neolítico traduce nueva piedra y estamos hablando del año 5000 antes de Cristo. Esta época se caracteriza porque ellos desarrollaron mucho lo que fue la agricultura, la ganadería, la domesticación de algunos animales, la alfarería, el arte, y fue cuando se empezó pues como a acrecentar el tema del sedentarismo. Bueno, entonces, durante esta época, las personas con la necesidad de recoger lo que hacían en sus cosechas empezaron a fabricar vasijas de cerámica a través de varias técnicas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 3 de ellas. El pellizco, que es con el dedo, que es una técnica que aún lo utiliza el alfarero con su pulgar y con el torno, va conformando las piezas cerámicas. Una segunda técnica es el colombín, que entonces hacían tiritas de arcilla, luego llegaban y formaban espirales, iban formando sus vasijas y finalmente pues le dan un acabado final a la superficie. Y la última técnica es la placa, que eso sí es como amasando y luego llegan y conforman. En tierras que eran muy cálidas, pues simplemente lo dejaban a la intemperie y en tierras que eran en zonas que eran más frías, sí utilizaban fuego más trivial. Eran los conceptos generales de la cerámica. Ahora sí vamos a meternos en la historia de las baldosas cerámicas. Entonces, las baldosas cerámicas durante su historia, y lo van a ver, siempre ha combinado lo funcional con lo artístico. Y esto pues han coincidido muchos historiadores en esto y en decir que los primeros que trabajaron la baldosa cerámica, los recubrimientos cerámicos, fueron los egipcios, China y Babilonia. Y esto está asentado en las primeras raíces de los recubrimientos que se encontraron cerca de los valles del Éufrates y del Tigris, donde en aquellas zonas se encontraban principalmente las civilizaciones de los asirios y de los babilonios. Estamos hablando que esto fue más o menos 2300 años antes de Cristo. Bueno, ¿qué pasa con estas culturas? Estas culturas, entonces primero eran los asirios y los babilonios, pero los asirios fueron sucedidos por los persas. Entonces, cuando ya estamos hablando de los persas, estamos hablando del año 600 antes de Cristo. Entonces, los persas fueron muy reconocidos porque ellos empezaron a tener unas decoraciones de recubrimiento cerámico y de ladrillos demasiado majestuosas, demasiado deslumbrantes, porque a ellos les empezó a gustar mucho embellecer sus construcciones. Entonces es así como en las principales ciudades de Persa, que es Nínive y Córcega, se pueden encontrar templos, fuentes, palacios
en fin, una cantidad de estructuras que pueden llevar este tipo de diseños. Después vienen los sarracenos. Los sarracenos son los árabes. Entonces, los árabes, ellos siempre estuvieron acostumbrados a conquistar nuevas tierras, es decir, a llevar siempre en su mano la espada y el fuego. Pero ¿qué pasó? Ellos encontraron en esas conquistas el arte de los recubrimientos cerámicos de los persas y les empezó a llamar mucho la atención. Entonces, de pasar a ser culturas nómadas que vivían en tiendas, empezaron les empezó a gustar mucho el tema de la construcción y el tema de la fabricación de los recubrimientos cerámicos, volviéndose unos expertos decoradores en el tema. Y en este camino, entonces ellos fueron los primeros que empezaron a desarrollar los recubrimientos cerámicos geométricos, sacando un sinnúmero de patrones, diseños, colores, que luego ellos llevaron a través de todas sus conquistas. Entonces, así como los llevaron a la India, luego ellos se fueron por el norte de África, cuando conquistaron todo el norte de África, subieron a Marruecos, pasaron a España, y fue allí donde llevaron entonces toda su cultura árabe. Y un ejemplo de esto, lo ven en esta imagen, es la mezquita de Alhambra en Granada, España. Esta es una de las famosas obras de arquitectura en el mundo que se reconoce por tener esa inspiración árabe. Entonces, aquí podemos ver bastante ese concepto que ellos habían desarrollado. Y estando entonces ya en la cultura española, pues entonces es activo y vigente el comercio con Italia. Entonces, los italianos empiezan también a desarrollar bastante la habilidad de los recubrimientos cerámicos. Sin embargo, ellos empiezan a trabajar mucho la porcelana de Delft, que es esta blanca que observan acá, que es hecha de una losa o una mayólica y coloreada pues de azul. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando yo hablo de losa o mayólica, digamos que los árabes antes de llegar a España y a Italia, ellos querían imitar a los chinos, les empezó a gustar mucho la porcelana china y en su afán de imitarla, ellos desarrollaron la losa pues y la mayólica. Es una imitación de la porcelana. Bueno, entonces estamos listos, ya está Italia entonces también en el tema del desarrollo de recubrimientos cerámicos. Cabe anotar que hoy en día España e Italia son los máximos exponentes del desarrollo tecnológico, de la productividad y de la innovación de los recubrimientos cerámicos. Y volviendo entonces a la historia, estando entonces los árabes en Italia, se van entonces para otras tierras. Entonces ya llegan y con todo el bagaje que tienen empiezan a crear también industrias en Holanda, en Alemania y en todo lo que son, pues en general todos los Países Bajos y en toda la península ibérica. Estamos hablando más o menos que esto fue en el siglo X y el siglo XII. Y ya en el siglo XVII ya empezaron pues a exportar, ya están muy consolidados los recubrimientos cerámicos en todo el mundo, en Europa, y se empiezan a exportar a todo el mundo. Entonces, si bien es cierto, las decoraciones cerámicas han tenido una trascendencia y han evolucionado bastante, siempre serán hitos históricos. Entonces, el mosaico de España y Portugal, como lo ven aquí en la diapositiva, las baldosas renacentistas italianas, las baldosas vidriadas de Amberes, las ilustraciones y baldosas holandesas y alemanas. Esto es como un tributo pues a los recubrimientos cerámicos. Esto estando pues en el viejo continente, pero digamos los recubrimientos cerámicos en algún momento llegaron a América y llegaron con la conquista de América por parte de los españoles. Entonces digamos que los recubrimientos cerámicos tuvieron más auge y más desarrollo en México, que allí se empezó a trabajar lo que hoy se conoce las talaveras, que es una decoración muy manual, muy artística y muy colorida y actualmente pues aún es muy reconocida. Entonces esto es como lo que les quería traer así a nivel general de la historia de los recubrimientos cerámicos. En Colombia, entonces tenemos también recubrimientos cerámicos que a nivel industrial los empezamos a tener en el año de 1950, cuando la familia Echavarría, es decir, que estamos hablando de la organización Corona, en su ejercicio de ampliar el portafolio que ya tenía en su momento, que era toda la parte de locería y de gama, pues
creó la Compañía Colombiana de Cerámica en Sopó en el año de 1950. La consolida en 1950 y empieza a funcionar en 1952. Detrás de esta compañía, entonces sigue Alfagres en 1955, que es también un fabricante importante en Colombia de recubrimientos cerámicos. Cerámica Italia arranca su planta en 1983 y bueno, aparece Eurocerámica como una nueva alternativa en el mercado en 1989. Salimos con los formatos 20 por 20 y 32 por 32. Aquí nosotros marcamos pues mucho tendencias y mucho mercado porque éramos una planta en ese momento de alto impacto porque teníamos un nivel tecnológico de punta y hacíamos, que en aquella época era muy buena, 70.000 metros mensuales. Bueno, y eh, voy a continuar para terminar esta presentación con la evolución de las tecnologías productivas de las baldosas cerámicas. Entonces, pues mucho lo hablamos durante la historia. Vemos que inicialmente la fabricación de los recubrimientos cerámicos era un trabajo muy manual, pero digamos que ya después nos empezamos a organizar con el tema de la mecanización, específicamente con el tema de ya tener prensas. Todo ese esfuerzo físico que se tenía ya se queda a un lado y si se complementa con el tema de la racionalización y la automatización electrónica de las líneas de producción, entonces digamos que hay un conjunto ya de actividades que nos permiten hacer un control de un proceso, ya tenemos una uniformidad en la producción, entonces ya lo que tenemos que hacer, si tenemos un control y tenemos una uniformidad, entonces ya podemos pensar en tener más características de esas baldosas y tener más innovación. Entonces digamos que eso es lo que nos ha permitido de pasar de un trabajo manual a una actividad de supervisión y a una actividad que ya trasciende a la innovación y el desarrollo tecnológico. Bueno, básicamente esta era la información que les quería traer para hoy. Espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Si tienen algún comentario, por favor lo hacen debajo de esta presentación o por alguno de nuestros canales. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy y recuerden que tenemos mucho más material de transformación cerámica para que nos sigan. Hasta luego.